Bienvenidos, un gusto saludarles desde estas instalaciones que nos facilitan precisamente para compartir los momentos que invertimos en la búsqueda de conocer mejor el mensaje de la palabra del Señor y además para ir caminando en esa senda que es directriz en la voluntad de nuestro Dios. Bienvenidos a todos ustedes, a los presentes, como a aquellos que a través de las redes sociales estamos en contacto, ya sea en este momento o más tarde. Un saludo. Nuestra oración es que el Señor siga proveyendo de sabiduría, de revelación y sobre todo la llenura de su Espíritu para continuar adelante en la senda cristiana. Nuestra vida requiere conocimiento y práctica para alcanzar día con día una madurez. Y es lo que vamos a encontrarnos hoy con el capítulo 5 del libro de los Hechos. A veces quisiéramos ir muy rápido, muy velozmente, pero es necesario que el inicio de la iglesia tengamos toda la oportunidad de introducirnos dentro de lo más profundo posible y extraer las riquezas que emanan de la revelación del Señor para nosotros. Vamos a orar y de esta manera siempre será, cuando tú inicies tu Biblia, tu lectura en casa o en el lugar donde estés, una oración previa propiciará al Espíritu Santo ampliar tu capacidad de percepción y revelarte los planes, la palabra y el impacto de Dios. Por favor, alguno de ustedes dirija la oración inicial. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos la oportunidad de vida y también la oportunidad de estar aquí, Señor, para juntos poder escudriñar tu palabra, Señor, conocer, Padre, y aún recordar y afirmar, Señor, mi Dios, tus mandamientos y tus preceptos, Padre. Danos de tu Espíritu, Señor, y Grande eres, mi Dios. Revélanos, Señor, en este tiempo, Señor, oh Padre, Grande eres, mi Dios, la veracidad de tu palabra, Señor, para poder caminar conforme lo establecido por ella, Señor, oh Padre. Gracias, tú Señor. eres, Señor, el mismo eres de siempre, Padre. Tú no cambias, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y permítenos crecer y madurar en el conocimiento de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Bien, abre tu Biblia en el capítulo 5 del libro de los Hechos, por favor. Y esta es una asombrosa revelación donde Lucas está plasmando un hecho impactante, una condición que da inicio a una sucesión de eventos posteriores como resultado de enfrentar intereses distintos, un mundo opuesto y a un adversario con un alto grado de ferocidad para tratar de impedir a la iglesia cumplir la misión a la cual es llamada. Este capítulo 5 nos va a conducir a una serie de eventos haciéndonos ver que la vida cristiana, como hemos reiterado, no es únicamente como solo victorias, todo va bien, no. Vivimos en una circunstancia de diferentes formas, maneras, pero encontramos que el Señor siempre nos da libertad. Bien, permíteme leer los versos 1 y voy a leer hasta el 3, por favor, si me puedes acompañar en tu lectura. Lucas está escribiendo la relación del evento detalladamente. Dice, pero, ese pero es algo que siempre, o por lo tanto, son palabras que ligan un contexto anterior y van a propiciar exponer el presente. En otras palabras, ellos están haciendo la historia anterior, invertirla en el presente para tener el contexto correcto de qué es lo que se está hablando. Eso me agrada tanto de Lucas como de Pablo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Este es el principio de lo que vamos a entrar en el escenario donde la iglesia se ve completa, es decir, inmersa la iglesia en este evento. No estamos hablando de algo donde solo 2 de los apóstoles estaban enfrentando, viviendo, no. Este es un hecho donde toda la iglesia es impactada, todos observan el mismo momento y son a la vez atraídos a esto. Pero tenemos que hacer algo muy importante, una breve interrupción. El engaño siempre va a interrumpir los procesos victoriosos a los cuales somos llamados. Es decir, la mentira va a generar un bloque que no va a permitir fluir la bendición, la respuesta que tanto esperamos. Y este es uno de los principios que vamos a encontrar en este capítulo 5. Vamos a darnos cuenta que la iglesia venía, ahora sí que en un mover ascendente. Era un impacto cada vez más intenso donde la iglesia estaba adquiriendo fortaleza, crecimiento, madurez, tenía aceptación del pueblo por ese momento, mas no había iniciado una condición que vamos a estar colocando. La iglesia se convierte también en un escenario que atenta contra sí misma. Eso es algo que vamos a contemplar. Así que el engaño se convierte entonces en uno de los impedimentos más feroces para impedirnos llegar a esa vida victoriosa que tanto deseamos. Y además nos vamos a encontrar con un adversario tan antiguo, pero con sus sistemas en ocasiones detectables, y aunque sea sofisticado, aún a través de tecnología, aún a través de los medios actuales, su carácter, su naturaleza, sus intereses, sus metodologías para lograr obtener el resultado que tanto espera el enemigo, los vamos a estar contemplando, los vamos a ver muy reales. ¿Por qué? Porque es parte del adversario y de lo que tú y yo necesitamos aprender para saber qué hacer y qué no hacer. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué sucede entonces? Hay 2 aspectos que el enemigo siempre va a sobresaltar, es decir, hacer las máximas de su intento de impedir y bloquear la iglesia. Una es la decepción. La decepción. Eso es algo que vamos a estar viviendo toda una vida. Decepción. Y la otra es oposición. ¿Sí? La oposición tiene diferentes formas, diferentes maneras. Puede ser desde hostilidad, persecución, obstáculos, muerte. O sea, hay una gran cantidad. Y estamos hablando de 2 ámbitos que el enemigo va a tratar de colocar como lo ha hecho hasta el día de hoy. Una es una actividad externa y la otra es interna, es decir, dentro de la iglesia. Para que tengamos cuidado. Perdón, eso es algo que necesitamos mantener en perspectiva. Es como el Señor cuando dijo que la cizaña y el trigo crecen juntos. ¿En dónde crecen juntos? ¿En el campo, en la ciudad? No, en la iglesia. Él está hablando de la iglesia, de su pueblo. Y debemos estar conscientes, aunque en ocasiones la decepción duele, daña, hiere, pero debemos aprender que esto también formará parte de algo donde tú y yo nos movemos. Bien, esta historia tiene múltiples enseñanzas y facetas, pero vamos a tomar el contexto general para partir de ahí y ubicarnos cómo interpretar o qué exactamente, de una manera expositiva, la Biblia nos dice que está sucediendo. Y es el mejor método que a mí me gusta. El método expositivo es exactamente lo que quiere decir, lo que contiene y lo que debe significar. Ese es el método que más me gusta porque no da lugar
a una interpretación personal, a una opinión o a un criterio. Es lo que dice acorde a su contenido y sus contextos anterior como posterior, todo se concluye. Por eso la palabra que utiliza aquí Lucas, pero, es ligar el pasado con ese presente y entonces generar esa línea de pensamiento. ¿Qué está sucediendo? Lucas está hablándonos hasta el capítulo anterior de una vida de alegría trascendente, de un alto impacto de la palabra del Evangelio, donde las personas se estaban convirtiendo no por decenas, no por veintenas, sino por cientos de personas. Estaban viniendo al conocimiento del Evangelio. La fe de la iglesia estaba manteniéndose en una firmeza, en una vitalidad. Había una dinámica porque el Espíritu Santo había llenado a esos hombres y mujeres, y ahora en ellos y a través de ellos estaba propiciándose que ese mensaje fuese una realidad en los trabajos, en los hogares, en donde quiera que se desenvolvían. Esa llenura del Espíritu Santo era real. ¿Por qué? Porque estaban viviendo vidas transformadas. No eran vidas transformadas o perfectas en un instante. Recordemos, era un proceso, pero ellos en su llenura, sus prioridades habían sido alteradas, sus intereses, sus inclinaciones, de tal manera que ahora lo mejor de su vida era esto. Así que la iglesia de Jerusalén estaba experimentando, como dijéramos, un avivamiento, un despertar espiritual. Estaba tocando de todas las esferas de la sociedad de Jerusalén a las personas para venir a conocer a Jesucristo. Y esto es obvio. Llega un momento cuando la iglesia, al estar haciendo su parte, siempre hay un enemigo tratando de limitar, de impedir, de obstaculizar el progreso de la iglesia. Recuérdenlo. No vivimos a expensas del enemigo. No dependemos de sus acciones, pero sí estamos conscientes de una realidad de la cual no podemos ignorar y que debemos estar también alertas. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Ah, qué excelente. Y aquí pudiéramos tener una primera interrogante. ¿Por qué si todo iba tan bien, por qué se tiene que mencionar lo malo? O sea, si todo va tan bien y todo va en ascenso, ¿por qué no decir, bueno, retiramos el pretito del arroz y vamos todos en la misma senda? No. Eso es algo que necesitamos reiterativamente colocar. Dios nunca omite la verdad. Siempre la plasma porque será una trascendencia en la enseñanza de nuestra vida como de la iglesia. Siempre. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, Dios nunca estuvo de acuerdo con los actos que David cometió. Los expuso. Con Moisés, con todo mundo. ¿Por qué? Porque Dios no ama esas condiciones ni las oculta. Entonces, es necesario que hoy nosotros como iglesia aprendamos que ese ayer es reiterativo para nuestro presente. Dios nunca va a esconder, a ocultar o omitir absolutamente nada. Por el contrario, nos revela que Él está tratando con personas como tú y como yo. Está tratando en escenarios similares donde tú y yo nos desenvolvemos. Está mostrándonos que sin Él seguimos siendo vulnerables, que sin Él estamos al borde de la quiebra o al borde del conflicto. Así que Lucas, como buen doctor, empieza a colocar los detalles de la conspiración. Un matrimonio que se amaban y se amaban tanto que se pusieron de acuerdo para ser corruptos, ¿no? O sea, eso dices como que en vez de la esposa que es la que tiene la más prudencia, la que en ocasiones tiene la mayor visión para decir, no, esto no es correcto, también estuvo inmersa en este complot, ¿no? Reiteramos algo que es muy importante. Nadie obligaba o imponía o había coerción para que se deshicieran de sus propiedades, lo habíamos comentado en la clase anterior.
Esto era simplemente parte de su disposición de hacer, de compartir, pero no representaba un artículo de fe, una imposición, ni mucho menos comprar o ganar el favor de Dios. ¿Sí? Esto era obvio. Así que, ¿qué era lo que estaba aconteciendo? Ananías y Zafira deciden, después de haber escuchado cómo la iglesia se deleitó cuando Bernabé vendió su propiedad y la colocó en la administración de la iglesia para utilizarse de acuerdo a las necesidades, pues esto es obvio que despertó en esta pareja una condición de, ¿por qué no? Quizás su ego, quizás su búsqueda de popularidad, de aceptación, de ser nombrados, despertaría esta condición. La Biblia no nos da muchos detalles de la vida, de la madurez, de la estatura espiritual de Ananías y Zafira, pero por sus hechos lo sabemos. ¿Ok? Por sus hechos lo sabemos. ¿Qué sucede? Este matrimonio deseaba practicar, dar, corresponder, mas no había colocado todas las cosas en el orden apropiado. Su mente todavía no tenía toda la directriz, su espíritu aún todavía no percibía la profundidad de lo que iba a hacerse, es decir, lo que ellos realizarían. Y la venta de esa propiedad, ese dinero era de ellos y podrían hacer con ese dinero como quisieran y de la manera que quisieran. Pero aquí tenemos el primer problema, que ellos creyeron, ahora sí que como dijéramos, apantallar a las personas, es decir, tratar de conquistar a las personas por considerar que ellos eran generosos, que ellos eran capaces de desprenderse de todo y ganar la adulación, el respeto, la admiración de las personas. Qué triste. Cuando a veces nosotros estamos igual. Compramos, vendemos, nos cambiamos de casa, vamos a otro lugar, nos vestimos por tratar de impresionar a personas que ni les importamos. Y queremos ganarlos porque, ay, traigo ropa de marca, voy a este mismo club. ¿No? Esa es la misma naturaleza. Pero ¿qué sucede? Hay algo que es muy importante, los nombres. Ananías es el nombre que estaba, el que hoy tú y yo tenemos como revelación, pero en hebreo es con H, Hananías. Y su nombre significa Dios da gracia. ¿No? El nombre de Zafira es muy bonito. Zafira es arameo. Y su nombre significa hermosa. Wow, ¿no? Fíjate los nombres. Tenía la gracia y la hermosura, no necesitaba. Fíjate. Dios da gracia es el significado de Ananías. Y Zafira nos representarían un carácter, una conducta, un comportamiento. Pero oh, qué triste, nos damos cuenta que sus nombres no hacían el énfasis apropiado para lo que ellos estaban ahora ejecutando. El complot se estaba llevando a cabo. ¿Qué fue el punto? Y es donde vamos. Porque el verso 3 pareciera que es muy rudo cuando Pedro hace esa declaración. El verso 3. El problema mayúsculo de ellos dos fue pretender fingir o vivir de una manera que ellos no vivían. Su error más grave fue pretender engañar al mundo, o es decir, a la iglesia, como resultado de desprenderse de algo, pero no con el espíritu de generosidad, no por amor, sino por ganar una ventaja. Pero no era la cantidad de ellos, era de ellos. Aquí es donde vamos. Hay un texto en Efesios capítulo 4, verso 27, y espero que ustedes lo conserven. Vamos a leerlo. Muy importante. El dinero siempre ha sido necesario para la vida, pues tú y yo nos movemos en los diferentes escenarios, el dinero nos hace falta. Pero la gran diferencia es cuando el dinero se convierte en el amo y señor que gobierna vidas, que corrompe principios, que obstruye las verdades y tristemente algunos
por estas condiciones y por enriquecerse, pisotean a muchos y los despojan de quien es. Efesios 4:27, por favor, vamos a leerlo en voz alta. Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo dice? Ni deis lugar al diablo. Ananías y Zafira abrieron una puerta de la cual les iba a ser imposible volverla a cerrar. Esta es una advertencia, no es un consejo lo que está escribiendo Pablo. Fíjate bien, es una advertencia, no es un consejo. Él está diciendo que hay una realidad espiritual a la espera de un solo espacio para poder penetrar y generar estragos a una magnitud incapaces nosotros de poder percibir el grave daño que puede ocurrir. Esta es una advertencia para que nosotros midamos que hay un enemigo siempre dispuesto, incansable, no da treguas, no tiene misericordia. Ese adversario siempre estará propiciando cómo entrar, cómo tener un pedazo de tiempo de tus pensamientos para lograr avanzar y obtener todo lo que quiere. Es el amo del disfraz. Hace unos días Adrián compartió algo sobre eso. Y es que el enemigo sabe cómo presentarse, cómo hacer las cosas. Él no llega como vemos en las caricaturas, en las películas, de rojo acá, oliendo a azufre. No. Eso es caricaturizarlo. No. Él es un personaje con una alta capacidad, muy aguda, su capacidad para definir las cosas. Con un alto grado de efectividad en sus propuestas. Recordemos, él cayó del cielo. Él había estado en la esfera celestial. Era el príncipe, era el que tenía todo. Y precisamente por su orgullo descendió. Y esto no significa que perdió lo que tenía. Porque aún así fue capaz de convencer a una gran cantidad de ángeles para que descendieran con él. Fíjate, a tal grado su habilidad, su capacidad. Bien, ¿qué estaba sucediendo entonces en este caso que regresamos? Dar lugar al adversario es propiciar el desencadenamiento de una serie de factores que no se miden, pero van a venir con tal fuerza, con tal impacto, porque el propósito del enemigo es hurtar, matar y destruir, dijo el Señor Jesucristo. Ese es el propósito del enemigo. Así que esta era la oportunidad que el enemigo estaba esperando para golpear, contrarrestar, limitar a la iglesia. Este va a ser el primer ataque, y eso guárdenlo en su vida. Este es el primer ataque interno que la iglesia iba a experimentar como resultado de dos creyentes y su mala manera de hacer las cosas. Ellos ignoraban la trascendencia del momento. Ellos no se percataban que estaban siendo objeto de los ardides del enemigo para penetrar y tratar de derribar, socavar la verdad del Evangelio. Qué aguda capacidad de este ser. Ellos dos no se habían percatado que desde que abrieron la puerta, el enemigo la había aprovechado. Es lo mismo que sucedió con Judas, ¿recuerdan? Judas abrió una puerta y el enemigo la aprovechó. La avaricia o la codicia eran parte. Ese fue el momento en cuando se abrió la puerta. Y eso es lo que está señalando Lucas. Que es factible detener los procesos de la iglesia como resultado de una intervención perversa o a través de una puerta que se abrió para darle lugar al enemigo. Ellos no estaban llenos del Espíritu, ahora estaban llenos del enemigo. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. ¿Vamos bien? Y esto nos da entonces una lección más. El propósito del enemigo o el blanco del enemigo es la iglesia.
La iglesia es su mayor adversario. ¿Por qué? Porque es la que fue delegada para continuar la obra de Jesucristo. La iglesia recibió dirección, poder, dones, milagros para hacer la obra. ¿Y esto en qué representaba? En que se está atentando contra los intereses del enemigo, porque su propósito es que nadie conozca el Evangelio. El propósito del Señor es que todo mundo conozca el Evangelio. El enemigo va a tratar de cerrar siempre los canales, siempre va a tratar de silenciar a la iglesia. No ha podido conquistarla y nunca va a lograr superar la iglesia, porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. En otras palabras, el Señor Jesús tiene el cuidado, la fortaleza, la provisión, los recursos para que su iglesia continúe. Hemos pasado 21 siglos y aun cuando vinieron tiempos críticos y adversos, incluyendo la Edad Media, la Edad Oscura, el Señor Jesús siempre preservó un remanente, como siempre lo hace, para seguir adelante. ¿Qué sucedió con Constantino cuando él se convierte en el siglo III? Él hace de la iglesia la religión del Estado y ese fue el peor problema que la iglesia empezó a vivir. Qué tremendo, ¿eh? Y muchos pastores quieren que suceda eso. Que lo sigan llamando, que ellos sean, que la iglesia sea la iglesia del Estado. No, nos va a suceder lo mismo que con Constantino. ¿Sí? ¿Comentarios? Ok. Este momento que se está viviendo en el capítulo 3 nos muestra que ahora este enemigo se hace descaradamente abierto. ¿A quién? A toda la iglesia. Pero encontramos entonces que su personalidad y carácter del enemigo habían sido previamente descritos por el Señor Jesús. Él ya lo había enseñado, pero la iglesia había olvidado que ese enemigo estaba ahí. La iglesia había pasado por alto que ese adversario, como después Pedro escribe, que anda como como león rugiente, ¿no? Esperando a quien devorar. ¿Qué lecciones? Reitero, no vivimos supeditados al enemigo, ¿no? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Okay? O sea, no vivimos bajo esa condición temeraria. ¿Qué está sucediendo? El enemigo trató, al manipular a el Sanedrín y a toda esa área de asambleas para tratar de limitar, los amenazaron y no pudieron. Pero el propósito del enemigo cambió. Si no la puede conquistar, va a tratar de corromperla. Y hasta el día de hoy eso es una realidad que tenemos. Por eso la Biblia una y otra vez nos enseña que debemos tener cuidado, porque el enemigo es capaz de infiltrarse de una manera tan sutil, y eso lo podemos ver en 2 de Pedro capítulo 2, si alguien lo tiene, nada más vamos a leer algo de ahí, 2 de Pedro capítulo 2. ¿Qué versículo? ¿Desde el 1? Dice, así como hubo falsos profetas, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro está escribiendo en base a hechos que él enfrenta y los traslada para la generación donde se encuentra compartiendo, mostrándoles que el enemigo puede utilizar a una gran cantidad de personas de fuera, como también pueden ser de dentro de la iglesia. Eso es escalofriante. Y principalmente, ¿dónde los va a utilizar? En el área de liderazgo. Si se fijan dónde están sus palabras. Cuando habla de maestros, está hablando de predicadores, está hablando de aquellos que tienen en sus manos el cargo de la iglesia. Pero fíjense la sutileza. Dice que introducirán
¿Cómo? Abiertamente no. Va a ser un proceso sutil para ir colocando las semillas que den fruto el día de mañana, de ir rechazando, negando desde el nacimiento virginio de Jesús, la salvación por la fe, la obra consumada en la cruz del Calvario y aún de la salvación. O sea, poco a poco. Pedro lo estaba declarando porque ya se había vivido en su propio tiempo. Y es la misma estrategia que el enemigo sigue utilizando hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Comentarios? Pedro parece como que escribe tan poquito, pero es tan conciso, tan impactante que nos coloca en el contexto de la palabra, ¿no? ¿Algo más? Zafira y Ananías. El verso 3 me impacta porque ese despierta inmediatamente una de las preguntas del capítulo 5 de Hechos. Pedro dice, Ananías directamente, después de haber colocado a los pies de los apóstoles el dinero. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Cómo supo Pedro? Algunos dicen que quienes estaban presentes cuando se hizo la transacción de la venta de ese inmueble, vinieron a contarle a Pedro. Eso sería muy infantil, aunque puede ser posible. Sí, pudiera ser. Pudiera ser posible. Pero cuando lo analizas dices, ¿cómo vas a estar conociendo todos los detalles, desde el precio, el ponerse de acuerdo y decir las cosas? Eso ya es más íntimo, ¿no? Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo fue posible que Pedro descubriera toda esa condición desde el inicio de la venta hasta el estar de acuerdo para decir las mismas palabras, las mismas cantidades, y de esta manera cubrir una aparente mentira? ¿Cómo lo supo? Esa es la pregunta. Aquí vamos a encontrar entonces que la fuente de toda esta condición es ni más ni menos que la personalidad del enemigo. Al abrir la puerta, el enemigo tomó control, tomó autoridad. Y recuerden, el enemigo no llega así diciéndoles que él es el diablo, no. La gran mentira que le ha funcionado al enemigo es negar que él existe. Esa es la gran mentira que le ha funcionado al enemigo. Es como cuando estábamos pequeños, ¿no? Decían, la Llorona, ¿cómo decían? ¡Ay, mis hijos! Pues no había la Llorona, no, pero era parte de lo que vivíamos. El enemigo no llega con este tipo de advertencias o condiciones, no. El enemigo solo busca una pequeña fisura donde se abre una puerta y accesa de una manera increíble. Entonces, ¿cómo es que Pedro pudo descubrirlo? ¿O cómo es que él conocía, o cómo llegó a confrontar a Ananías con hechos, de tal manera que este hombre no podía refutarlos? Por el contrario, le fueron muy contundentes los argumentos. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Esto es lo impactante, que cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, los dones van a empezar a fluir interminablemente. Recuerden, ellos estaban viviendo un tiempo de despertar espiritual, de avivamiento. Ellos estaban caminando bajo la voz, la dirección y aún en la vida del Espíritu. ¿Qué dice 1 Corintios 12:10, por favor? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El Espíritu Santo, hemos visto, es la fuente de todos los dones. Y Él equipa a cada uno de los creyentes en relación con nuestra comunión con Él, con nuestra dedicación, con rendirnos a esa voz,
Y el Espíritu Santo estará fluyendo de una manera tan natural. Cuando somos llenos del Espíritu va a ser tan natural. Porque esa es la naturaleza a la cual somos llamados. Ya habíamos visto el bautismo del Espíritu Santo, ya habíamos visto dones de sanidad, ya habíamos visto el don de lenguas, el don de interpretación, ya habíamos visto también el don de fe. O sea, hemos visto dones que han estado manifestándose, pero ahora nos encontramos con el don del discernimiento de espíritus. ¿Qué es? Primero identificamos que Pedro no era muy agudo para poder decir, te estoy leyendo los ojos, te estoy leyendo el iris, lo estoy viendo en tus ojos. No. Pedro estaba guiado o era guiado por el Espíritu Santo para enfrentar esta condición. ¿Y qué sucede? ¿Cómo funciona el discernimiento de espíritu? Es algo que aquí lo tenemos muy claro. Primero, el Espíritu Santo trae esa convicción, abre sus ojos de tal manera que pueda contemplar y ver lo que estaba aconteciendo dentro de Ananías. Es como si pudiera abrirse así el corazón y poder estar leyendo todo, escuchar todo, saber qué está sucediendo exactamente. Pedro no escuchó una voz que le dijo, mira, esto es Ananías. No, el discernimiento es ese don que está operando dentro del creyente y empieza a traer a tu capacidad intelectual lo que en ese corazón o en esa vida está aconteciendo. Entonces es algo que dices, esto es lo que está pasando. Pedro sabía todo lo que habían hablado, lo que habían dicho, las cantidades y cómo se pusieron de acuerdo. Qué increíble. A veces nosotros pretendemos creer que engañamos a Dios cuando Él es imposible que lo engañemos. Él conoce aún nuestras palabras antes de que terminemos de hablar. Nada le es oculto. Y el problema de Ananías y Zafira fue tratar de engañar, de vivir de una manera que ellos no tenían, pero tratar de engañar a los hermanos. Así que el discernimiento es algo que nosotros podemos hoy tener. Y no es que digas, Dios me dio el don de ver lo que estaba haciendo aquella persona allá en aquella esquina. No. Es ese contacto donde tú te estás moviendo y sabes que algo está pasando. Yo he conocido a hombres y mujeres tan llenos de Dios que a veces están orando por ti y te dicen todo lo que no quieres que te diga. Como ese portazo, tómala. Y así vamos para atrás, ¿no? O sea, y no para censurar, dañar, acusar, no, sino para corregir por amor a aquellas cosas. Y he escuchado de otros que son más intensos de acuerdo a su intensidad con Dios. Ese don de discernimiento fluye de una manera tan natural para ese tipo de personas que pueden decirte, cuando Dios así lo determina, hasta de dónde vienes. Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, para no entrar en esa gran condición de los dones, aunque es parte, este don de discernimiento no es magia, no es adivinación, no es espiritismo, no es hechicería, no. Tu vida espiritual está siendo equipada para desarrollar, vivir, practicar y aprender cómo moverte en esa esfera espiritual. ¿Sí? Es muy importante. Hace años, mi esposo y yo fuimos a desayunar a un lugar y nos encontramos una hermana. Y me dice, necesita hablar con esa hermana, pastor, porque las cosas no andan bien. Y no me dijo que andaba. ¿Por qué? Y yo dije, pues ya ni me digas, ahora voy a tener que orar. Voy a tener que pedirle a Dios que me diga qué está pasando. Y estuvimos orando y en la semana hablé con ella.
y le dije lo que el Señor está hablando a mi corazón. No le pregunté, era una seguridad de lo que estaba diciendo, que ella estaba saliendo con otros hombres y no con su esposo. ¿Quién te dijo? Nadie me dijo, el Señor te dijo. O sea, a mí el Señor me dijo esto. Y es cuando no hay manera de refutarlo, porque sabes que es Dios quien está tratando, no para condenarla, no para señalarla, sino para hacerla volver al camino y dejar aquello. Qué tremendo, ¿no? Y te asombras porque sabes que no eres tú, pero también luchas, le diré, no le digo, le digo, no le digo. O sea, ¿cómo vas a hacer algo así? Pero dices, bueno, en tu nombre, Señor. Y sí, ella nos dijo, ¿quién te dijo? ¿Me viste? No, yo no sé nada de eso. Yo estoy diciendo lo que el Señor habló a mi vida. Y ese es el discernimiento. Probablemente tú ya lo estás viviendo o estás entrando en eso y dices, ay, ¿qué me pasa? ¿No? En la vida del Espíritu los dones van a fluir. Los necesitamos. Los necesitamos. Así que Pedro está observando a Ananías cara a cara y le dice, Ananías, estás en graves problemas. ¿Por qué permitiste que tu vida espiritual abriera una puerta donde el adversario ha tomado el control y te ha llevado a este punto de querer engañar, no solo a la iglesia, de querer engañar al Señor? Verso 3, voy a volverlo a decir, de capítulo 5. Le dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio. O sea, lo que estaba haciendo era falsear su declaración de la venta del inmueble. Exactamente. Exacto. Retirando una parte sota. Lo vendí más barato. O sea, nadie le había exigido, reiteramos. Porque a veces, no, o sea, ¿cómo tú lo vas a dar? No, es que el punto no era coercionar a alguien para dar, no, eso era una decisión, una condición voluntaria. Pero ¿qué está sucediendo? Hay otro punto muy importante. Dentro del contexto, en la iglesia o en diferentes grupos, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa que tiene la capacidad y el poder de equiparte para cumplir con ciertas condiciones, cosa que la Biblia no menciona eso. Otros aseguran que eres una fuerza del bien para hacer las cosas buenas, equiparte para hacer las cosas buenas. No. Verso 4, vamos a adelantarnos. ¿Qué dice verso 4? Sí. Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Así es. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Wow! ¡Wow! Esta es la mayor declaración de la deidad del Espíritu Santo. La Biblia entonces enseña clara y abiertamente que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Por eso cuando Jesús dijo en el capítulo 14, 15 y 16 de Juan, y enviaré otro consolador, no estaba hablando de alguien menor en deidad, en capacidad o poder, estaba hablando de un coigual para que viniera y equipara a la iglesia a hacer la obra. Así que entonces también el libro de los Hechos nos disipa esa gran cuestión que en algunos grupos religiosos se genera o se ha disminuido
llamándose cesacionistas. ¿Qué quiere decir cesacionistas? Que ya el Espíritu Santo no tiene más lugar dentro del contexto actual porque ya se cerró el canon de la Biblia. Eso quiere decir entonces que el Espíritu Santo ha cesado de sus actividades, no es Dios. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Bueno, en sí ese don en específico es difícil de discernirlo, de entenderlo, de comprenderlo. Ahorita que lo está hablando, a mí muchas veces me ha pasado que volteo con Gaby y le digo esto, y ya rato le digo, ya ves, te lo dije, pero ahorita ya no se llama te lo dije, ya se llama discernimiento. Bueno, ¿cuál es el propósito de los dones? El propósito de los dones en 1 Corintios, vamos a encontrarlo, capítulo 13, es edificar. Si un don no es útil para edificar, forget it, como dijeron. Así es. Exacto. Ese es el propósito de los dones. Profecía, lenguas, cualquiera. El propósito de los dones es para edificar, para construir la iglesia. No hay otra razón fundamental. Ni aún el sacar demonios es para dividir o para levantar una persona. Es para ayudar, fortalecer y equipar a otros. ¿Sí? Eso es muy importante entonces. El discernimiento de espíritus, muchos dicen, ¡ay, es mago! No. ¿Por qué cuando el Espíritu Santo empieza a moverse en una persona llena? Esa es la condicionante. Hemos visto que fueron bautizados en el Espíritu Santo, que hablaron nuevas lenguas, y empieza ese proceso de llenura. De tal manera que ellos volvieron a orar, Señor, llénanos. O sea, tú y yo podemos orar todos los días, llénanos, Señor, llénanos. Y esa llenura propiciará entonces que esa naturaleza operando en ti, porque tú y yo somos potencialmente esa materia o ese instrumento a través del cual Él quiere hacerlo. Hay muchas personas que están en esclavitud o en condiciones adversas y el Espíritu Santo en ocasiones serás tú la respuesta llevándoles la palabra por el discernimiento que Dios va a colocar. O a veces el don de sanidad, o sea, todos los dones entran en esa esfera. ¿Sí? Por eso estamos hablando que lo oculto iba a ser revelado. ¿Cómo? Por permitirle al Espíritu Santo accionar. Si se fijan, Pedro simplemente es el medio auditivo, visible, para escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando al respecto. Fíjense bien. ¿Verdad que sí? Eso es lo que necesitamos entender. No es la figura, esta persona, el que tiene que, es el medio, somos tú y yo el medio a través del cual el Espíritu Santo lo va a hacer, porque Él es quien va a traer ese mensaje. Es como la profecía. A veces la profecía dice, te voy a dar una profecía. No, ese eres tú. Si me dices, te voy a dar una profecía, ese eres tú. La profecía igual va a venir en ese instante como una revelación del Espíritu Santo para ese mensaje a alguien específicamente. ¿Sí? Porque cuando tú dices, yo les voy a dar o les voy a enseñar a profetizar, no me digas. Si no es escuela de dones. ¿No? Hoy tenemos hasta aquí en Guadalajara un lugar que es la Universidad de los Dones. Se respeta, pero no. Lo natural no puede enseñar a moverte en lo espiritual, ¿va? No. Okay, no. También hay veces que uno, o sea, sin saber dice palabras que tocan a la otra persona y tú no te diste cuenta. Y después te dicen, oye, se me quedó muy grabado esto, y sí, que tú no, ni te diste cuenta que lo dijiste como para influir de tal manera para edificar, ¿no? De que tú vas la Biblia, ahí van con un montón de ganas, no con arranque de caballo. Pero y también hay otras ocasiones en que te llega a la memoria y dices tantas cosas que ni siquiera sabías que tú sabías. O a mí me ha pasado, o sea, esa es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Exactamente. ¿En qué momento se calla? Sí, entonces, esas son las palabras que el Espíritu Santo va a utilizar precisamente para comunicarle a esas personas lo que era necesario escuchar.
Sí. Y esos son los dones, Y precisamente. respecto a temas o de la iglesia o de arrepentimiento, de cristiandad, sí, porque igual los puedes utilizar con una venta, pero ahí es el talento, más bien. Ujú. La que pides, dame la sabiduría para que todo lo que he aprendido pueda aplicar en este momento. Pero hay veces de que te salen palabras y palabras que dices, ¿cómo me pudo haber Esa es la salido? palabra de conocimiento, de sabiduría que el Espíritu da. Por eso necesitamos estar abiertos. Recuerden, el Espíritu Santo va a utilizar lo que nosotros hemos venido adquiriendo en Él. Y en la medida en que tú y yo nos rendimos es como Él va a utilizarlo. ¿Sí? Nunca nos va a manipular, nunca va a usurpar nuestra voluntad, nunca va a hacer algo que nosotros no queramos hacer. Eso es muy importante. Porque al final, el derecho de elección es nuestro. Dios nos ama tanto que aún se va a restringir para no forzar nuestra voluntad. Porque Él lo estableció. Pero cuando tú y yo le decimos, Señor, usa mi vida. Es que a mí, por ejemplo, me pasó hace como 3 días. O sea, el tipo empezó a hablar de sus problemas, ¿no? Y yo empecé a hablar, nada más, y en una de esas dice, todas las cosas son para bien, ¿no? Pues aquí lo decimos cada gatito, ¿no? Cada vez que nos ven. Entonces, Romanos. Les diste la cita. No me la sabía. Pero resulta ser que estaba tan deprimido, lo volví a ver una semana después, yo no me acordaba de eso. Y él decía, se me quedó muy grabado lo que me dijiste, me ayudó mucho. Y yo así, ¿qué te dije? No, pues lo que, sí es cierto, ya me acordé, ¿no? Y no tarda en venir, pues. Así Digo, es. No, es que al final yo no sé qué sé, o sea, yo nomás lo dije, pero son cosas que le penetraron mucho en su corazón y le dio como fuerza como para sobrellevar las cosas. Está muy enfermo, Gracias, ya Dios. ya no me importa la vida, está como pensando de que se quiere suicidar, ¿no? O yo sentí esa parte, entonces dije, no es para tanto problema, hay gente con más problemas, ya le eché un choro, y resulta que el choro, que yo era así como para quitármelo de encima, sí, resultó. Era ministrarle ahí directo. Resultó pues que le llegó mucho al corazón, ¿no? Entonces al final cuando me vuelve a preguntar dije, no, es que yo no sé. Igual vamos, y ahí está en Obsidiana, no te hagas pendejo. Entonces, y vamos para allá. Entonces, así fue la idea. Pues. Wow. Entonces, pero sí, o sea, yo no te las cuento. Pues, Y hay veces que sí, de repente, sí sacas temas muy profundos que quién es Dios, entonces, a ver, demuéstrame que no existe, pues, para empezar a platicar y ahí te la llevas. ¿Y con dónde aprendiste? No, pues vamos, ya te digo. y lo que debemos, como está diciendo Omar, es tu relación con Dios, tu comunión, la lectura de la palabra, la revelación de Dios, ahí es donde va a fluir. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia inicial. Pedro se había convertido en una figura no porque él quisiera ser la figura, es porque al rendirse era necesario que alguien estuviera accionando en esa directriz de liderazgo para accionar, para moverse. Recuerden, el Señor Jesús le había dicho a Pedro, tú edificarás mi iglesia, ¿no? Hablando de que le había entregado las llaves de la fe, es decir, lo que tú ates será atado, lo que tú desates será desatado. Y este era el principio del liderazgo en Pedro. Pero la llenura del Espíritu lo había catapultado a un nivel insospechado, a una vida superior a lo que ellos en un instante quizás pudieron imaginar o pensar. Y esa es la vida del Espíritu, como Jesús dijo, que somos llevados como el viento, que a veces no sabes a dónde vas, a dónde vienes, no porque no haya dirección, sino porque quien guía, quien dirige, sí sabe dónde vamos, y nosotros en ocasiones solo somos el medio, el vehículo, un encuentro, una palabra, un tiempo con alguien. Eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Y el contexto en ese tiempo, hay que ver que Pedro, Santiago, eran 4 años antes pescadores y ya se habían enfrentado al Sanedrín y ya habían hecho milagros y ya los tenían acusados de que no tenían que seguir predicando en el nombre de Jesucristo. Y les contestaban a los del Sanedrín basados a las escrituras, o sea, ¿de dónde salía tanta sabiduría en un momento dado? Ese era el punto.
Ellos ahora representaban a quien se tenía que ir a pedir consejo, qué es lo que decían las Escrituras, ¿no? Pero ese es el punto. La vida espiritual es la que nos va a llevar este tiempo de crecimiento, de enseñanza. Y reiteramos, este es el primer ataque que internamente la iglesia experimenta. Guárdense eso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del primero significa que hay una gran cantidad de condicionantes, pero eso no aniquiló la iglesia. Por el contrario, vino a traer un propósito formativo. Vamos adelante. Dice aquí entonces, le dice el verso 4, no has mentido sino a Dios. ¿Qué estaba sucediendo? Hay un pasaje en el libro de Josué, capítulo 7, verso 25, de un hombre llamado Acán, que es algo muy similar esta condicionante. Josué 7. ¿Por qué? Porque la mentira siempre, o el engaño, va a determinar un bloqueo en el fluir de la bendición de Dios e impedirá que el pueblo de Dios tenga la victoria. En este evento que Josué está colocando, y sin lugar a dudas, las mismas palabras, la misma frase que elige Lucas, yo creo que la escoge de este contexto de la vida de Acán, hablando de que él había retenido también algo que se había quedado con algo que no le competía. Y este suceso es registrado precisamente porque Dios trata con cada uno de aquellos que siendo suyos se desligan, se alejan, y era necesario esto. ¿Qué? Ahora, nomás debo hacer una aclaración. Este evento de la vida de Ananías no es la iglesia disciplinando a un miembro de la iglesia, no. Para darle bien. Dice aquí, verso 5, me voy a regresar ahí, sin que ustedes pierdan esa. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué estaba sucediendo? Hay varios factores que tenemos que probablemente extraer. La primera, Dios disciplina y en ocasiones entra en el escenario para realizar un justo juicio. Ay, qué bueno que hoy no nos toca así. No, si no, un rayo nos parta, ¿no? ¿No? Este es un evento como el de Acán, en que esta divina intervención se hace presente para aclarar que Dios no es llevado en la mentira, que Él puede ver y en ocasiones mantener la misericordia, pero habrá momentos en que intervenga en un escenario para colocar las cosas como tal. Aquí se estaba dañando la iglesia, estaban entrando en un terreno peligroso, era necesario colocar un punto real. ¿Cuál? Dice aquí, cayó y expiró. ¿Qué está sucediendo aquí? El resultado de la muerte de Ananías, la Biblia no nos dice cómo cayó fulminado. Si un rayo, se le paró el corazón, no lo sé, no nos dice, porque lo relevante, y siendo Lucas el doctor, no dice, cuando él pudo haberlo escrito, pero quizás eso se prestaría a una serie de investigaciones cuando él señala mejor el hecho contundente. Y esto nos lleva a una condición, que en ocasiones los creyentes pueden morir prematuramente. El Salmo 37 dice que nuestros días están en sus manos. Perdón, pero, siempre hay un pero. Podemos, en un momento determinado, tener una muerte prematura. 1 Corintios 11:30, por favor. Josué ya no. Ahí déjenlo pendiente, porque este es el punto que vamos. Hablando de la muerte prematura, de por qué suceden las cosas. Recuerden, Pedro no está
dictando una sentencia. Pedro no es un juez. Pedro no tiene el poder de decidir en relación a Ananías esto. Pedro confronta, pero al no tener Ananías una respuesta correcta ni de arrepentimiento, ¿qué dice aquí? Por lo cual, verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Duermen. Está hablando acerca de la cena del Señor. Que cuando no se toma, se conlleva en el contexto del por qué y para qué puede suceder eso. Y en la iglesia de Corinto había muchos que habían muerto prematuramente por eso. Recuerdan que la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor, ¿sí? Wow. Hasta aquí, ¿comentarios? ¿Comentarios bien? Ok. ¿Qué estaba sucediendo con lo de Acán? Algo muy similar, pero en el Antiguo Testamento. Fíjense, este es otro aspecto que necesitamos también colocar. En la vida congregacional, cuando existe una condicionante de esta naturaleza, afecta a la iglesia. Afecta a la iglesia. Con Josué se tuvo que tratar con este personaje para evitar seguir cayendo en derrota tras derrota. ¿Cómo es que Dios es el mismo en el pasado y Dios es el mismo hoy? La gran diferencia en este tiempo para ti y para mí es que su gracia nos llena, una gracia inmerecida que nos da la oportunidad. Pero nuestro Dios está más interesado en construir nuestra vida, nuestra madurez, que podamos llegar y crecer. ¿Sí? ¿Comentarios? Adrián tiene un comentario. Adelante. Bueno, entiendo que comienza con discernimiento, pero ¿no puede haber sido palabra de conocimiento? Dice el otro comentario de Adrián. El Espíritu Santo puede sentir, consolar, pensar, hablar, orar, enseñar. Nos hace saber su voluntad. Prohíbe, obra milagros. Todo eso no lo hace una fuerza. Así es, gracias. Así es, los dones van a fluir. Y no puedes ubicar uno solo. Es la vida del Espíritu. Recuerden, eso es algo que necesitamos contundentemente. ¿Qué sería de una iglesia donde pudiéramos vivir algo similar como ellos vivieron? Claro, es irrepetible, pero se puede volver a hacer cosas. ¿Por qué? Porque Dios sigue estando en la misma disposición de hacerlo. ¿Pero qué sería? ¡Wow! Yo creo que habría muchos convertidos, porque vendrían a conocer al Dios de amor y misericordia. Por eso cuando habla de, ¿están todos profetizando? Dice Pablo en Corintios, dice, y si ustedes todos están hablando en lenguas, ¿no dirán qué locos están? Pero si alguien profetiza y le declara la verdad a esa persona, va a caer a los pies del Señor. Y por otro lado, yo creo que también por eso no hay tantos convertidos, ¿no? Porque en la iglesia pretendemos ser una persona, bueno, yo no me incluyo, pretenden ser una persona y en la calle son lo que realmente son. Uh-huh. Creo que también es del otro lado. En la iglesia yo puedo ponerme una cara, un disfraz como Ananías y Zafira, ¿no? Por buscar la gracia, por un lugar, por quedar bien. Y realmente en tu familia, en tu círculo importante, con tus vecinos, tu trabajo, pues te reconocen tal cual eres, y por eso la única gente que te alaba es la de la iglesia, pero la del mundo, esa es una buena pregunta para hacernos. ¿Por qué habla tan bonito en la iglesia, pero no hay un impacto? ¿Por qué no hay gente nueva que venga con él? Porque es solo la gente que siempre está con él o con ella, ¿no? O sea, porque tú estás para impactar al que no conoce. Sí, sí. Qué tremendo. Bien, vamos adelante. Para irnos rápido y concluir. Dice que el verso 6, que levantándose los jóvenes, siempre gracias a Dios por los jóvenes, ¿no? No dice los viejos. No, es que no lo podía. Somos más lentos, pero dice los jóvenes, gracias a Dios por ellos. Dice los jóvenes,
se levantaron, lo envolvieron y lo sepultaron. Bueno, esto es algo rápido. Debido, allá no había como aquí la Cruz Verde, la Cruz Roja, el Ministerio Público, no. Debido a las condiciones climáticas de ese lugar era obvio que era necesario enterrarlos por la descomposición tan rápida, ¿no? Y lo que pudiera generar. No nos dice cuántas horas, pero eso pasó. Bien, verso 7 dice que después de 3 horas, que es más o menos el que se asume, entró Safira, desconociendo lo que había acontecido. Y le dice Pedro, ¿vendiste en esto? Y dijo, sí. Verso 9, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? A la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Y ella cayó inmediatamente y expiró. Qué impactante. Safira desconocía lo que su alianza con Ananías produciría. Ella tuvo la oportunidad de arrepentirse. Ella pudo haber dicho, no, mira, la vendimos en 300, pero quisimos decir que en 50. No, pero estuvo mal, me arrepiento. O sea, no hay ningún indicio. Ella persistió en su condición de una alianza perversa, ¿no? Cuando una mujer puede ser tan hermosa, pero a la vez tan perversa. Porque ese es su nombre, Zafira significa hermosa. Debió ser una mujer bella, porque era prácticamente el contexto de su nombre. Y llega el momento en que aún su propia vida entra en riesgo como resultado de haber pretendido, de haber fingido lo que realmente no eran. Mintieron al Señor y era necesario una entrada de esta magnitud para colocar una severa lección. Dios es real. ¿Sí? Y esta enseñanza nos dice al menos 3 cosas. Dios revela el desagrado con el pecado y especialmente con tratar de engañar a la iglesia. Que eso es algo que en muchos ministros, televangelistas por sobre todo, les gusta este tipo de condiciones, ¿no? Como decía Pedro, ahí en 2 de Pedro capítulo 2, que ellos harán mercadería de ustedes. Eso dice, léalo, es el capítulo 2, creo que es el verso 3, la que leímos. 2 de Pedro 2, verso 3 creo es. ¿Sí? Es que es rápido. Híjole, y es hora. Ya estamos cerrando. 2 de Pedro 2, 3. Sí. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué tremendo, ¿no? Pedro está haciendo una declaración donde dice mercadería, dice que ellos, esa palabra es emporio, ellos harán su imperio a través del engaño porque su móvil son los intereses financieros. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde lo he oído? Bien, la segunda cosa es, hablando de lecciones, es un énfasis de disciplina único. No vimos más en todo el Nuevo Testamento, no hay un relato escrito similar donde Dios interviene para colocar esto. Pero lo único que nos dice Pablo es en 1 Corintios, lo que acabamos de leer en la Cena del Señor, donde dice que muchos prematuramente partieron. Prematuramente, cuando no debieron hacer. Después, la tercera, el Señor edifica, el Señor disciplina y vive en su cuerpo, que es la iglesia. Así que, como Pablo, cuando dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo pensaba, o Saulo en ese momento, pensaba que seguía un grupo de fanáticos, pero no se había dado cuenta que
estaba en contra de aquel que era el Mesías, ¿no? Así aquí, el Señor está en su iglesia, Él edifica su iglesia, Él es el novio de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, es decir, tú y yo formamos parte de su cuerpo, Él es la cabeza. Y gracias Dios por enseñarnos lecciones que no son tan gratas, pero que finalmente son parte de nuestra vida. Y recuerden, el enemigo siempre está al acecho, pero no dependemos de él. No dependemos de él. El Señor está con nosotros. ¿Ok? Pues vamos a cerrar dando gracias a Dios. Si no hay más comentarios, Padre, te damos gracias. Qué privilegio de conocer más de ti, Señor. De mostrarnos tus planes, tus propósitos. Y aun cuando encontramos un evento de esta magnitud en Ananías y Zafira, no fue el único, puesto que Acán, Señor, compartió similitudes, pero tu juicio disciplinario estuvo ahí, Señor. Ayúdanos para crecer en la gracia, para ser llenos de tu Espíritu, donde los dones puedan fluir, Señor, con liberalidad, con libertad, donde prepares nuestro corazón para ser útil, donde seamos instrumentos en tus manos para tu servicio, Señor. Equípanos. Necesitamos ser una iglesia viva, una iglesia moviéndose en la llenura, en la dirección del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por esta noche y te damos también las gracias por permitirnos estar y regresar con tu bendición y tu cuidado. Y gracias por nuestros hermanos a través de internet, en el nombre de Jesús. Amén. Lorena pide oración por el señor Salvador Granados. Vamos a orar por el señor Granados. De sanidad, es papá de una compañera, pero le puse ahí que íbamos a orar por salvación y sanidad. ¿Cómo se llama? Salvador Granados. Padre, oramos por el Señor Salvador. Tú nos has dado el privilegio de clamar, de interceder, de orar. Y ante ti colocamos a este hombre como su nombre, Señor, lo declara, Salvador. Que él pueda ser salvado, Señor. Que tu Espíritu Santo propicie esa convicción, ese encuentro contigo, donde la dureza, donde el olvido, Señor, sean retirados para propiciar ese momento íntimo donde tú puedas hacerte real a su vida, Señor, y pueda conocerte. Toca su cuerpo, sánalo, líbralo, Señor, de esa condición tormentosa que su cuerpo experimenta y permítele tener una sanidad divina para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.